Bueno, yo quiero agregar un par de cositas de cada uno de los expositores. Por ejemplo, que María José fue profesora y directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, que es donde la conocimos hace muchos años, y ha mantenido su trayectoria académica y como periodista muy destacada. Y Pedro Cateriano no solo fue ministro de Defensa de Perú, sino que fue presidente del Consejo de Ministros y que es el equivalente al primer ministro de Perú durante varios años del gobierno anterior. Por lo tanto, eso me gustaría destacarlo y también destacar que es un gran amigo personal y de Chile. Así que bienvenido a los dos. En nuestro panel de corrección política y autocensura. Se escucha poco. Me lo pongo aquí en el micrófono y disculpen. Muevo mucho el brazo, disculpen. Lo voy a poner aquí. Cuando Donald Trump quiere enviar un mensaje, no necesita ni de su equipo periodístico ni de los grandes medios de comunicación. Simplemente envía un tuit. Muchas veces deja tambaleándose no solo a sus enemigos extranjeros, sino también a sus asesores. Para anunciar la cumbre con el líder coreano, Trump envió un tuit. Para anularla envió otro tuit, para restablecer la reunión lo hizo tuiteando. Este tipo de mensajes son todo un desafío para el periodismo clásico y los medios tradicionales, porque no basta con que estos se hayan subido a la red y que tengan páginas web o que estén más o menos integrados digitalmente. Hoy el reto es mayor. Cualquier ciudadano es un reportero y los políticos se comunican directamente con sus audiencias. El papel de los medios es más difícil entonces. Y es un triunfo de la libertad, el hecho de que cualquier ciudadano pueda subir sus reporteos a la red, a la libertad de expresión específicamente, pero al mismo tiempo es un triunfo de la manipulación de las informaciones y del auge de las noticias falsas, que es parte de nuestro panel también, del tema de nuestro panel. Estas noticias falsas están en el centro del debate sobre la estabilidad de la democracia, como lo dijeron en el panel anterior, por la eventual interferencia de agentes externos en los procesos electorales, y que no se ha tratado de casos hipotéticos, sino que habrían afectado las elecciones americanas, francesas y, por supuesto, el referéndum del Brexit. Trump, que es como el protagonista de este nuevo modo de hacer noticias, es un detractor de la fake news, en parte por desprestigiar a los medios tradicionales, pero también es un gran productor de ellas. Ayer, por ejemplo, hizo un tuit que hablaba de los 13 malhumorados demócratas, refiriéndose al fiscal Mueller. El fiscal Mueller es republicano, pero él se permite decir eso sin ningún problema. ¿Cómo distinguir en la red la buena información de la mala información? ¿Es útil el chequeo de datos para poner en evidencia una noticia falsa? ¿Se debe regular los contenidos para evitar la falsificación de noticias, tal como se hace con el terrorismo? ¿Cuánto puede lo políticamente correcto determinar lo que se dice o no en la red y en la prensa? ¿Funciona la autorregulación o la autocensura frente a un fenómeno que puede ser explosivo? ¿Se le puede dejar a las empresas tipo Google, Facebook y otras la decisión de ver qué contenidos se dejan circular y cuáles se deben eliminar? ¿Qué incentivos tienen para hacer bien ese trabajo tales empresas y no simplemente borrar cualquier mensaje sospechoso para evitar la sanción? ¿Bastará con los códigos de buenas prácticas? ¿Conviene extender las legislaciones sobre los medios de comunicación existentes hoy día para los medios tradicionales a la red? Bueno, este es un debate abierto. Hay innumerables discusiones. En Europa se ha estado discutiendo largamente el tema de la regulación. El caso de Facebook, bueno, estuvo en los titulares de todos los medios. Nosotros a nivel regional también hemos tenido, por supuesto, el problema en varios países de las leyes mordazas, ¿verdad? Ecuador, Venezuela tienen el problema. Estas preguntas que hice
son para referirme al debate existente. María José y Pedro, cada uno va a exponer sobre este tema general, no específicamente. Quizás me respondan algunas de las preguntas, pero después lo podemos abrir en el debate. Vamos a partir con María José, que va a hacer su exposición sobre la corrección política y las regulaciones también. Y Pedro nos va a contar de la realidad peruana, ¿verdad? En cuanto a noticias, algo parecido a lo que le pidió Francisco al panel anterior. María José, entonces tienes... Bueno, yo quería agradecer muchísimo la invitación a participar en esto y agradecer el título, porque la verdad es que el título, al menos como yo lo leí, espero haberlo leído bien, Corrección Política y Autocensura, da la posibilidad de discutir de algo que habitualmente se da por hecho. La corrección política es correcta y por lo tanto la tenemos que vivir y de alguna manera comunicarla. Plantear la pregunta me parece que es un acto audaz y quiero aprovecharme un poco de esta audacia. Yo propongo trabajarlo desde las actitudes del periodista. Es verdad que el tema de autocorrección y autocensura se puede trabajar del tema de los medios, del tema de la industria, pero pensaba que puede ser interesante analizarlo desde el punto de vista de ciertas actitudes del periodista, porque la verdad que si uno revisa rápido la historia del periodismo, los grandes saltos, no tecnológicos, sino que de contenido, las grandes fórmulas, las nuevas estructuras, las nuevas miradas que se dieron a lo largo de estos últimos 200 años, son siempre producto de una actitud, de una mirada nueva, de un talento, de una capacidad creativa, de romper con lo establecido y hacer una propuesta distinta de comunicación. Y por lo mismo yo pienso que vale la pena revisar qué actitudes hoy del trabajo periodístico están en riesgo, están debilitadas, están siendo amenazadas por lo políticamente correcto, porque si uno como que profundiza un poquitito en eso, puede también descubrir el cómo dar vuelta a la situación y de alguna manera hacer un aporte específico, este aporte propio que se planteó también en la mesa anterior, que es la riqueza que podemos ofrecer. Bueno, adelanto rápidamente un juicio que voy a tener que demostrar. A mí me parece que hoy esto que se llama lo políticamente correcto, que también habrá que trabajarlo un poco, afecta, debilita, amenaza, podemos utilizar desde palabras más dramáticas hasta menos dramáticas, al menos dos rutinas periodísticas que son muy centrales, me parece a mí, a la calidad. La primera es el hábito de cuidar y respetar el lenguaje, ver en el lenguaje más que un instrumento, algo muy central al trabajo periodístico. Y lo segundo es un posible debilitamiento, una posible amenaza a la independencia periodística, a la libertad que tiene el periodista para trabajar. A la pasada quería sumar otras dos cuestiones que están sucediendo, que de alguna manera esto que llamamos la corrección política o lo políticamente correcto se suma, digamos, a otros dos hábitos que también podrían verse amenazados. Una es un hábito tradicional, una vieja rutina periodística, ¿no es cierto?, que hace distinguir el hecho, el fact, de la opinión. El periodismo desde los comienzos trabajó con estas dos grandes realidades, la realidad de los hechos factuales, inamovibles, y la realidad de las opiniones, cambiantes, ricas por su variedad. Pero siempre lo trabajó en un modelo de diferenciación, justamente porque veía en él dos realidades. Ya me parece que hoy en día la red puede ser que lo haya agravado, pero antes que la red tiende a difuminarse esta distinción tradicional en el debate público, en la conversación habitual, y esto hace que esa vieja rutina se vea amenazada, debilitada, en algunos casos uno la ve francamente perdida. Y finalmente un último tema, que es que también ha sido como una vieja rutina periodística, quizás más que rutina incluso, se trabajó me parece también en el panel anterior, el saber qué estamos haciendo y para qué, para quién estamos trabajando y qué
estamos haciendo. Y a mí me parece que también ahí, producto efectivamente de la situación, es así que ya muy actual, hay también un debilitamiento, un desenfoque, una cierta pérdida de norte, como han dicho los panelistas anteriores. Bien, quiero hacer como un disclaimer, como dicen los publicistas, una advertencia de que pienso que esto no es tan dramático como a lo mejor lo estoy planteando, es reversible, no querría caer en que todo tiempo pasado fue mejor, pero me parece que sí vale la pena centrarse un poquitito en estos puntos. O sea, ¿qué consiste la corrección política? La verdad que yo lo busqué rápido y por lo tanto lo busqué mal. Pero claro, el concepto de corrección política es vago y por lo mismo es peligroso porque tiene muchas acepciones y muchas miradas. Inicialmente se plantea como un lenguaje que procura minimizar las posibles ofensas o daños a grupos concretos, a grupos minoritarios al principio, mayoritarios después, que tienen características específicas, que podrían ser mal mirados o que podrían estar mal representados en el lenguaje común, en el lenguaje habitual, en el lenguaje de la plaza pública, digamos, en el lenguaje de los medios. Pero rápidamente este concepto se amplía y de evitar el daño, lo políticamente correcto propone que hay ciertas ideas que serían políticamente correctas y por lo tanto tendrían que manifestarse y en cambio habrían ciertas opiniones o ideas que serían políticamente incorrectas y por lo tanto estarían produciendo un eventual daño y habría que evitar. Esto pasa desde cuestiones tan concretas como palabras que no deben usarse y términos que sí deben usarse. Palabras que deben usarse con un cierto sentido y en una cierta dimensión y palabras que deben evitarse también en esa misma dimensión. A mí me parece que esta es una tarea que es muy interesante para que la asuman otras disciplinas, pero yo lo que quería plantear es un juicio fuerte que tengo que tratar de demostrar, es que esto de alguna manera afecta a ciertas rutinas periodísticas. La primera es esta distinción tajante entre opinión e información, entre el dato que en ese texto tan bonito de Hannah Arendt, Verdad y Política, que vale la pena leérselo porque es cada vez, me parece a mí más actual, el dato dice, el dato que es muchas veces inoportuno, incómodo, irritante, que exige un reconocimiento perentorio. Bueno, ese dato se opone a la opinión y parece divergente a la opinión, cuando no es antagónico, porque son los datos los que originan las opiniones, son los datos los que legitiman de alguna manera las opiniones. Pero en esta tensión entre dato y opinión, es la propia Hannah Arendt la que hace el análisis, dice, frente a la incomodidad de un dato que es inamovible, que no lo puedo cambiar, aparece rápidamente la trampa. Y hay dos tipos de trampa. La más simple, la más fácil de enfrentar, desde el periodismo al menos, es la mentira. La pura y simple mentira que en el fondo juega con ofrecer un fake news, un dato distinto, un dato falso, que tiene ropaje de dato, que de alguna manera la mentira pura y dura es frágil, porque yo la puedo confrontar con la verdad, con el dato real. Pero ella advierte, y me parece muy interesante para lo que estamos nosotros viviendo en este minuto, que hay una manera más eficiente de mentir, y esta es atenuar esa línea divisoria entre el dato factual y la opinión, y presentar la opinión como dato y el dato como opinión. Por lo tanto, la opinión no es discutible, porque es un dato, juega el rol del antiguo dato y en cambio el dato factual es absolutamente discutible, es una mera opinión y se puede dejar de lado. A mí me parece que, bueno, no me parece, lo dice ella y lo repito, es un modo de comunicarse hoy en día que se da en el espacio público, que se dan las conversaciones personales y cotidianas, pero que de alguna manera afecta mucho esta rutina periodística. Segundo gran rutina periodística que se ve afectada por el lenguaje políticamente correcto es el lenguaje. El lenguaje que siempre los periodistas han cuidado con rutinas concretas como la exactitud, la precisión, la sencillez, la claridad. Es verdad que el buen decir, la elegancia era algo deseable, pero lo veíamos siempre como secundario respecto a lo exacto, lo claro, lo preciso.
había una serie de rutinas, no es del caso de detenerse en ellas, ¿no es cierto?, establecidas sobre cómo utilizar los distintos lenguajes. A la verdad, el lenguaje no estoy hablando solo de la palabra, sino que del logotipo, de la gráfica, de la imagen, del silencio, de la música, del sonido ambiente, cómo manejar estos lenguajes de modo de respetar la realidad, porque el lenguaje en el fondo lo que hace es conectar con dos realidades muy importantes, y cuando se corrompe el lenguaje, va a decir en ese también texto precioso de Piper, lo que se corrompe son estas dos conexiones. El lenguaje tiene una función social porque nos conecta con la realidad de la que estamos hablando, realidad inamovible, que es separada de nosotros, a la que solo aludimos y traspasamos a través del lenguaje, y nos conecta con el otro. Esta doble corrupción del lenguaje, que no quiero afirmar que se da en lo que llamamos lo políticamente correcto, pero hay una suerte de semejanza terriblemente peligrosa, puede corromperse porque no designa la realidad, no alude a la realidad, sino que alude a otra cosa, a una idea, y no habla a un otro, sino que habla a un alguien que me es útil para algo. El lenguaje deja de ser un elemento de igualdad entre las personas y pasa a ser un elemento de poder. Cito una frase de Piper porque me parece que lo dice de modo muy gráfico. Dice: algo puede estar maravillosamente dicho, perfectamente dicho, arrebatadoramente escrito, representado, escenificado, etc. Y sin embargo, considerado lo esencial ser falso. Y no solamente falso, sino malo, mezquino, miserable, vergonzoso, funesto. Muy poco políticamente correcto esta cita, pero muestra de alguna manera cómo la corrupción del lenguaje lleva a una pérdida de relaciones entre las personas y a una pérdida de relaciones con la realidad. Bueno, finalmente, muy rápidamente, pienso que el lenguaje políticamente correcto amenaza, presiona, es un peso negativo respecto a la libertad del periodista, de esto que llamamos habitualmente su independencia. Y en este sentido, el periodista de alguna manera queda marcado, ¿no es cierto?, por lo que se puede decir y lo que no se puede decir, la mirada que debe darse a la realidad y la mirada que no debe darse a la realidad. No quiero alargarme, solo enumerar como muy rápidamente cómo se manifiesta esto. A mí me parece que, yo tenía aquí anotado, pero me parece que se trabajó tan bien en la sesión anterior que solo enumerarlo, afecta a la pauta, afecta al foco. Hay una pérdida de ángulos creativos, distintos, nuevos, más verdaderos a lo mejor, o errados. Pero esa pérdida de ángulos se da porque de alguna manera la realidad la estamos viendo desde la mirada de lo políticamente correcto. Y entonces pareciera que hay ángulos frente a los cuales la noticia yo no puedo tomarla. Me impactó porque en el diario al día siguiente de la famosa boda real, perdón poner un ejemplo tan frívolo, pero lo leí especialmente porque pensé en un desafío periodístico, ¿no? Nada más difícil que contar algo que han visto, no sé, pero parece que fueron billones de personas. Un diario inglés. Hay que entender que un diario inglés, en el contexto de lo que es la cultura británica y lo que significa la monarquía y la boda real, comienza diciendo que la boda fue un éxito porque si algo que los británicos hacen bien, realmente bien, es manejar las bodas reales. Quienes tienen experiencia y que lo hacen brutalmente bien. Pero más que este comienzo, la nota principal termina de la siguiente manera, y yo siento no haberla traído, y puedo falsearlo un poquitito, espero que no, pero termina de la siguiente manera, y lo digo refiriéndome a la pauta. Dice el periodista, hay que desearles que sean felices y que duren mucho tiempo. Es lo que habitualmente se le desea a toda persona que está partiendo en esta vida matrimonial. Pero esto no es porque ellos tengan un buen matrimonio, que por supuesto se lo deseamos. Gran Bretaña necesita esto. Y luego hace con una eficiencia de palabras gloriosa, dice lo siguiente, quedó en deuda. Dice, la reina puede haber venido vestida con el color que vino y matar a todas las demás señoras, matar en el sentido de ganar, ¿no? Y puede haber entrado con paso firme a pesar de sus 90 y tantos años. Pero la reina se va a morir.
Y Gran Bretaña está en crisis. Y Gran Bretaña necesita la monarquía. Por lo tanto, le deseamos una enorme felicidad a este matrimonio, pero necesitamos que sea permanente porque de alguna manera Gran Bretaña... Bueno, podemos discutir el foco, podemos discutir el ángulo, podemos discutir... algunos planteaban el tema, el nivel de ironía que yo me puedo plantear. Sin embargo, indica un grado de libertad y de independencia, de foco y de aporte que a mí me parece que esto es lo que corremos el peligro de que lo políticamente correcto asfixie. Pérdida de ángulos, pérdida de foco. Muy cortito, Tamara, porque me he alargado, pero yo pensaba en el reporteo, es muy fácil porque yo estoy fuera de la guerra, aunque me encantaría estar ahí en la trinchera y los que están aquí están en la trinchera, pero yo pienso lo difícil que es para un periodista de hoy enfrentar una fuente que afirma una opinión con tono de esta es una verdad cierta y que debate un dato factual. Y esto pasa a cada rato, o sea, en las entrevistas uno ve cómo ese pobre periodista se debate tratando de no ser pesado, no ser antipático, no demorar, porque no hay tiempo para demorar, pero sin embargo está trabajando con un contenido que se le escapa. Me parece, se dijo también antes, solo lo menciono, en la selección de la información, lo políticamente correcto es un peso muerto, ¿no es cierto?, respecto a rescatar el dato significativo, el dato que realmente es relevante, muchas veces un solo dato que cambia toda la mirada. En la producción de la información nos enfrentamos con el mismo desafío, ¿no es cierto?, ¿qué lenguaje uso? Yo hacía recuerdo, la gente de más de 25 años acá lo recuerda, ¿no es cierto?, cuando vinieron todos estos movimientos terroristas fuertes en América Latina y también en Europa, hubo un trabajo periodístico fino de ver cómo se manejaba el lenguaje, ¿no es cierto?, y frente a la afirmación terrorista de que la persona estaba en una cárcel del pueblo, los medios de comunicación decíamos que había sido secuestrado. Frente a la información terrorista que decía que se estaba cobrando un impuesto revolucionario, los medios de comunicación decíamos que se estaba pidiendo una extorsión, un dinero injustamente adquirido. Había una traducción del lenguaje. Esa traducción del lenguaje hoy es mucho más difícil. Estamos trabajando con cuestiones más complejas que efectivamente pueden dañar sensibilidades, que pueden ofender a ciertos grupos y por lo tanto esta traducción que con tanta caradura hicimos en la década del 60 y el 70 y que todos los medios, ni siquiera por un acuerdo, sino que porque se aplicó con eficiencia la rutina de cuidar el lenguaje, de ser verídico respecto a lo que se estaba contando, hoy en día pasa a ser un tema mucho más difícil. Yo pensaba que en el fondo, y con esto cierro un poco, así como estas rutinas están amenazadas, yo pienso que la gran diferencia la marca el reforzar esta rutina. O sea, la diferencia respecto a la red, la diferencia respecto de los gabinetes de comunicación o de las oficinas de comunicación, la diferencia en el contenido que entrega un medio puede estar marcada por estas rutinas, por recuperar esa vieja distinción sana entre opinión y dato factual, recuperar independencia que permita creatividad, con grados de error a lo mejor, pero que permita dar una pauta distinta, decir lo que está sucediendo con una mirada más enriquecedora, con mayor sentido, y sobre todo recuperar el lenguaje. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero pienso que hay una tarea por hacer, como frente a todas estas palabras plásticas. Con esto cierro una anécdota. Tuve un muy buen alumno, muy perspicaz, hoy en día es un hombre que le ha ido muy bien en la vida y es un gran periodista, que le aconsejaba a un compañero de curso, cuando escribas o cuando defiendas oralmente, des el examen oral, espolvorea un poco palabras plásticas, de esas que les gustan a los profesores. Entonces el compañero le dijo, me fue pésimo, porque lo hice y el profesor, frente a la segunda palabra plástica, reaccionó. Entonces le dijo, es que tienes que distinguir las palabras plásticas que les gustan y las palabras plásticas que no les gustan. Bueno, es un horror, pero muestra la sensatez de un alumno que está enfrentado a este mundo, estoy hablando
me estoy cobijando bajo el tema de la corrección política, en este mundo un poco plástico, y ahí me parece que hay un desafío enorme, recuperar el lenguaje, volver a hacernos dueños de un lenguaje periodístico que efectivamente haga sociedad, permita a las personas que entiendan lo que está pasando. Tamara, me pasé, pido disculpas a Pedro y al público. Estamos bien dentro del tiempo, así que, Pedro. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Vocento por esta gentil invitación, al diario El Mercurio y a la Universidad de los Andes. Además, felicitarla por este magnífico campus que realmente es impactante y que dentro de un contexto de desánimo en América Latina prueba que sí se pueden hacer bien las cosas y que hay un futuro con esperanza. También decirles que es una gratísima oportunidad de reencontrarme con una querida amiga como Tamara. Con el riesgo de malograr la sesión, lamentablemente mi intervención va a estar más hacia la vena política y no periodística. Acepto las silbatinas y las interrupciones. Además, el diseño de esta aula me hace recordar a un reencuentro parlamentario, en donde uno cuando va a dar una información o se prepara para exponer algo, siempre corre el riesgo que el incidente termine destacándose respecto de lo que uno se preparó para decir. Hace algunos días, a raíz de la presentación de su último libro, La llamada de la tribu, Mario Vargas Llosa se refirió precisamente a la corrección política y dijo que la corrección política es una amenaza a la libertad porque rechaza la autenticidad, porque desnaturaliza la verdad. Y ciertamente las fake news no son una novedad en el mundo. Ya el gran periodista y ensayista francés Jean-François Revel, ¿no es cierto?, describía con la claridad e inteligencia que lo caracterizaba cómo con la aparición de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, el totalitarismo comunista, con gran habilidad este sistema llevó adelante lo que se conocían en ese momento como las campañas de desinformación, ¿no es cierto? Y con una efectiva y diría además exitosa labor, lograron en momentos determinantes afectar a las democracias. ¿Por qué? Porque en el totalitarismo hay una ideología, un contenido único, un discurso oficial, cosa que no ocurre en la democracia. En la democracia hay pluralismo ideológico, no hay una sola verdad, no hay un único discurso oficial. Por lo tanto, es un tema apasionante este. Yo quisiera aterrizar a algo que más o menos domino, no quiero ser presuntuoso y venir acá a hablar respecto de lo que es la fake news o la corrección política a nivel internacional, tampoco ese es el propósito. Pero los peruanos sí tenemos dos experiencias históricas sobre este aspecto que fueron en realidad siniestras. Una de ellas acontecida durante la dictadura militar del general Velasco Alvarado. En aquella ocasión, Velasco dijo que expropió los medios de comunicación en el Perú, televisión, radio y prensa, pero en realidad lo que hizo fue confiscarlos para hacer un uso político precisamente en beneficio de la dictadura. Discurso oficial, una sola verdad, solo lo que dicen los gobernantes, sin oposición, sin prensa libre. Además no había parlamento, no había poder judicial independiente, etc. Imaginémonos eso, lo he vivido porque en ese entonces era escolar,
Y no había, pues, no digo celular, porque el celular o el móvil no existía. Tampoco existía la transmisión en vivo y en directo de los canales de televisión. Tampoco existía el móvil. Entonces, ciertamente, la manera de comunicarse o de transmitir y que tenía el ciudadano de enterarse de lo que ocurría solamente era a través de los medios de comunicación que controlaba el Estado. Esa larga experiencia creí que había ayudado a los peruanos a comprender lo pernicioso que significa para un país el control de la información, el discurso único y la corrección política con fines político-partidarios. Pero tiempo después transcurrió esto y la técnica varió, pero el objetivo de tratar de controlar la información y por lo tanto amenazar la libertad de información, de prensa, de opinión y de expresión, se llevó adelante con la dictadura de Fujimori y Montesinos, no confiscando ni expropiando los medios de comunicación, sino corrompiéndolos, ¿no es cierto?, a los más importantes. Claro está que medios independientes como El Comercio naturalmente no se sometieron a Fujimori y Montesinos. Pero los peruanos tiempo después vimos cuál fue la técnica que utilizaron para corromper los millones de dólares o los cientos de miles de dólares que en efectivo entregaban a los dueños de los canales, radios y algunos periódicos. Y cómo esos medios efectivamente a lo largo de esos años apoyaron esas actividades. En ese contexto no hubo la capacidad de respuesta para cuestionar ese sistema, porque nadie advertía, ¿no es cierto?, lo que estaba aconteciendo. Recién nosotros nos dimos cuenta de esa cruda realidad cuando por vez primera aparece el primer video o vídeo, no sé cómo dicen en Chile, video, como nosotros. Los españoles dicen vídeo. Entonces, ese video en donde se le vio a Montesinos comprando a un parlamentario y entregándole los fajos de dinero, desmontó toda esta siniestra realidad. Pero probó, ¿no es cierto?, cómo siempre existe esa tentación totalitaria en las sociedades de pretender controlar a los medios de comunicación, creyendo que de esa forma se van a cumplir con los objetivos políticos de la persona que detenta el poder. Hoy en día hay una agrupación política que no tiene el control del poder, pero sí tiene el control del Parlamento. Y en el Perú se está debatiendo una ley, un proyecto de ley, para impedir que los medios de comunicación privados tengan financiamiento estatal, con el argumento que con ese financiamiento estatal el gobierno solamente beneficia a los medios amigos, cosa que no es cierta. Yo formé parte de un gobierno que daba publicidad estatal a los medios, no obstante, como contrapartida no teníamos medios de comunicación que favorecían las posturas políticas. O sea que ese argumento per se parte de una falacia. ¿Esto a qué ha llevado? A que nuevamente en el Perú estemos debatiendo sobre el tema de la información que dan los medios. Porque resulta que cuando la prensa descubre que el presidente del Congreso gasta 84.000 soles en arreglos florales para su oficina, 84.000 soles son más o menos en dólares 25
25.000 dólares, bueno, y se quieren comprar televisores de pantalla gigante, curiosamente, en medio de la euforia nacional, porque el Perú retorna a un mundial después de 36 años, esto genera un escándalo nacional, ¿no? Y el presidente del Congreso tiene como respuesta que el Parlamento pronto abordado, ¿no? Cuando le pregunta, pero ¿cómo es posible que usted gaste 24.000 dólares en compra de flores para su oficina y lo de los vicepresidentes? Y televisores para las oficinas de los parlamentarios. Él responde, bueno, que eso forma parte de la ejecución presupuestal del Congreso y eso lo decide la administración. Pero que pronto vamos a aprobar el proyecto de ley para cortarles el financiamiento estatal a los medios mermeleros. Mermelada en el Perú, en el argot periodístico, o se le califica de mermelero al periodista que recibe, por decirlo de alguna manera elegante, contribuciones o un apoyo económico generoso de los clientes que quieren el privilegio informativo. Ciertamente sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Entonces vemos que esta tentación del control de la información y del sometimiento a la prensa está siempre presente, aunque sea en un contexto democrático como el que estamos viviendo en el Perú. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el problema de la tentación de controlar a la información o creer que los medios de comunicación son los que generan los problemas políticos, los que ocasionan, ciertamente la divulgación genera el problema, pero no es que sea como consecuencia de la acción del periódico, sino del acto o de la conducta del gobierno o de los políticos que realizan esta clase de actos. Entonces, la sensación que queda es que a pesar de estas experiencias negativas, no nos hemos curado y siempre, por lo tanto, tiene que existir en un ambiente democrático una defensa permanente de nuestros derechos. Y dentro de nuestros derechos están la libertad de información, de opinión, expresión y de prensa. Y estas circunstancias como las que estamos viviendo en el Perú nos recuerdan que, aunque estemos en un sistema democrático, siempre hay estos riesgos. Respecto al tema de la autocensura, quisiera contar algunas experiencias, ¿no?, de lo que es el requerimiento de la prensa a una versión oficial. Y siempre la versión oficial genera dudas, por más que la fuente sea confiable, ¿no es cierto? Y ahí vamos al tema de la verificación. ¿Por qué es importante la verificación? Porque a veces, o en muchas oportunidades para ser exacto, la filtración de la información, o sea, ¿puede filtrar una información oficial también un funcionario público? Claro que sí, con fines políticos. Y generar un debate o un ambiente para impedir que lo que quiere otro se bloquee, ¿no es cierto?, o se obstruya. Entonces, y hay temas sensibles sobre los cuales hay momentos para decir las cosas y también los escenarios. No es lo mismo explicar cómo se realiza una labor de inteligencia para la lucha contra la subversión en una sesión secreta en el Parlamento que comentarlo en un almuerzo con unos amigos periodistas. Porque sabemos que si lo comentamos con unos amigos periodistas, eso va a salir. No hay manera de controlarlo, ¿no es cierto?
el off the record no es precisamente un rasgo distintivo en muchos periodistas, sobre todo en mi país, salvando o respetando naturalmente a los medios serios. Y es ahí el rol que juegan los medios confiables. Porque creo que en distintas actividades, pero sobre todo en la política, más fácil es explicar que aclarar. Y ese es el otro tema. Cuando uno recibe un ataque político, en muchas ocasiones, por más que aclare, siempre queda la duda. Y hoy en día el registro, ¿no es cierto?, de todo en Internet. Entonces, en el Perú hubo una experiencia dura en la lucha contra la subversión y acusaciones serias de violaciones a los derechos humanos cuando las Fuerzas Armadas durante el periodo de Fujimori enfrentó al terrorismo. Uno de los grandes retos como ministro de Defensa fue precisamente llevar adelante esa lucha respetando escrupulosamente los derechos humanos. Y uno de los... Me cortas, Tamara, si me excedo. Tiene 5 minutos. 5 minutos, seré breve. Era precisamente encontrar una fórmula que permita una coordinación directa con la Fiscalía de la Nación y con el Poder Judicial para llevar adelante los operativos. Inicialmente los militares no estuvieron de acuerdo con esta modalidad o planteamiento, ¿no? Porque implicaba romper esa reserva. Pero al final comprendieron los medios de las Fuerzas Armadas que, claro, en operativos de mucho riesgo no participaban durante el operativo los fiscales y jueces, pero una vez culminado, inmediatamente eran convocados para que hicieran su labor en el teatro de operaciones. Eso ayudó a, diría yo, atenuar esta problemática de lo que ha significado la lucha contra la subversión. Pero siempre queda la duda y las explicaciones en sesión reservada en el Congreso no son iguales en el debate público. En el debate público entra el interés político partidario, el contexto, hay que atacar a este ministro, y viene la desnaturalización de la verdad oficial, ¿no? Para enfrentar al terrorismo se requería la colaboración de personas, ¿no es cierto?, a través del servicio de inteligencia, a través de pagos. Pagos que se tienen que realizar manteniendo el secreto de la persona cercana a los terroristas que va a brindar esta información, basada en una legislación que en principio se tiene que respetar. Pero una manera también porque esta modalidad genera dudas razonables. Si es que alguien se va a favorecer con el manejo de este dinero estatal, ¿no es cierto?, con fines de investigación o indagación para derrotar al terrorismo. Entonces, en una ocasión, yo ya no era ministro de Defensa, sino presidente del Consejo de Ministros, se hace una denuncia de mal manejo en los pagos, en la zona del Braen, que es el lugar geográfico en el Perú en donde ahora se está enfrentando a los restos de Sendero Luminoso. Y claro, inmediatamente lo que querían era saber el nombre reservado por ley o secreto de los que recibían el dinero, cómo se manejaba el dinero, y eso implicaba cuestionar el sistema que con eficacia se había venido aplicando. Y eso en la actualidad se determinará en el Poder Judicial, está en cuestión, ¿no? ¿Por qué menciono este tema? Porque también existe lo que se llama, y a raíz precisamente del mal uso que se ha dado a los videos y audios en el Perú,
a raíz de esta experiencia siniestra de Fujimori y Montesinos, de hacer denuncias empleando o audios editados o videos que se dicen tener. Sale, por ejemplo, el expresidente Kuczynski, desde el punto de vista político y jurídico, creo que es indefendible, y que si bien su salida del gobierno fue traumática, fue constitucional. Pero uno de los argumentos que se empleó para forzar su renuncia fue que un congresista de apellido Mamani lo había grabado en un video ofreciéndole obras, o sea, en la práctica comprándole supuestamente el voto para evitar su vacancia. Bueno, han transcurrido ya varias semanas y ese video, que debió haberse divulgado el día de la conferencia de prensa en donde el grupo parlamentario de la señora Keiko Fujimori dijo que existía ese video, ahora el congresista dice que se borró, que se perdió y no existe el video. Y Kuczynski ya está en su casa. ¿Y a qué voy con este tema? A también la tentación del periodismo amarillo, que no verifica, ¿no es cierto?, genera a veces ambientes de tensión política y social y mal emplea esos medios obtenidos ilícitamente. ¿Y por qué toco este tema? Porque creo que algo que se mencionó al inicio de este conversatorio, que es el tema de la verificación, es fundamental, ¿no es cierto? No solo fundamental para el funcionario público que tiene la obligación de transmitir la versión oficial, sino también la obligación que tienen los medios serios de brindar una información objetiva y veraz al lector, es decir, al ciudadano, que es finalmente el que periódicamente a través del voto juzga, ¿no es cierto?, la actuación de los partidos y de los políticos. Eso es todo, gracias. Gracias a usted. Yo quería retomar, voy a hacerle una pequeña pregunta. Tenemos unos minutos y después a ver si participamos, hacer participar al público. Pero de lo que tú estabas diciendo recién, en esta última indicación. No, te paso el micrófono, perdona. Son dos. Cuidado, se acoplan. Gracias, Juan Ignacio. Por una parte, del manejo, por ejemplo, del terrorismo, de los casos de lucha contra el terrorismo, tú ahí de alguna manera dices que es necesario controlar la información, una especie de manejo de la información por temas, por momentos. Pero por otro lado, de lo otro que tú explicaste, ves que en Perú, en el caso de Perú, pero puede trasladarse a cualquier país de la región, hay desde el poder una voluntad de controlar la información con fines políticos. Entonces ahí hay una tensión entre la censura y la no censura. ¿Cómo lo ves tú ahí en el caso de Perú? Bueno, si algo he aprendido es que en política el secreto no existe. Y a veces lo que mencionaba, es mejor informar que no hacerlo, porque la versión va a salir, ¿no? Recuerdo cuando ocurrieron los primeros atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sale el primer comunicado. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informa a la opinión pública lo siguiente: el día de hoy, 2 soldados heridos, tal, citado a la comisión. Entonces, bueno, explique. Pero esa información era basada en un dato inmediato, en donde no había acontecido ninguna investigación, ningún reporte adicional. Entonces no faltó una parlamentaria que dijo: pero usted ha afirmado tajantemente. Efectivamente, hay un error en la redacción, ¿no es cierto? Lo que he debido decir es el comando, o lo que ha debido decir el Comando Conjunto es: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informa de manera preliminar. Y ya a partir de ese hecho, para los siguientes comunicados, se tomó esa cautela, ¿no?
Pero siempre existe ese riesgo. Ahora, ¿qué ocurre cuando la información llega más rápidamente al medio y, por ejemplo, los efectivos de las Fuerzas Armadas todavía están en la zona, en el campo de operaciones? Y no puedes, pues, revelarlo por razones de seguridad, porque tiene que volar un helicóptero de una zona determinada a una distancia en una zona inhóspita o agreste a rescatar a la tropa. Entonces tiene que haber, no es que le estés ocultando la información al parlamentario, porque también, no sé si ocurre en Chile, cuando un ministro va e informa en sesión secreta, los parlamentarios de oposición también tienen amigos periodistas y filtran la información y el dato, entre comillas, secreto, que de acuerdo al procedimiento parlamentario, el reglamento del Congreso es ley, ¿no es cierto?, se debe mantener en reserva, al día siguiente aparece en primera página, en un medio de comunicación. Entonces, es bien difícil en ese contexto hacer las cosas. No es que la autoridad quiera controlar, sino que tiene la responsabilidad de proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Gracias. María José, quería preguntarte a propósito de la ya cambiando no cambiando el tema, pero a propósito de la corrección política y de las cosas que se pueden decir y no decir y de la regulación de este tipo de cosas. Por ejemplo, como en Europa se está discutiendo mucho este tema, pero hay casos como el de Alemania, que está la legislación del discurso del odio, ¿verdad? ¿Cómo ves tú ese tema, el discurso del odio, la corrección política? ¿Dónde se traza la línea entre las dos cosas? A ver, a mí me parece una postura que los abogados probablemente van a discutir. A mí me parece que en las profesiones, en la periodística concretamente, el ideal es que haya altos grados de autorregulación, de modo de impedir la regulación externa. Porque en el fondo las profesiones tienen en su origen, y digo las profesiones porque no quiero que esto parezca como una reivindicación del periodismo, sino que me parece que vale para médicos, abogados, etc. En su origen tienen dos libertades que explícitamente les ha dado la sociedad, que son muy potentes en realidad y que nos obligan mucho. Una es la libertad de delimitar el marco de acción. El médico es el que dice hasta acá llega el trabajo médico y de acá para acá es la enfermera y luego el kinesiólogo. Es la propia profesión, los profesionales con los años de experiencia, con ensayo y error, los que delimitan los marcos de acción. Y luego hay una segunda libertad, que a mí me parece que es un poco la que yo aludía todavía más potente, que es la que la propia profesión le entrega a cada profesional, porque en el fondo lo propio profesional es que no repite automáticamente, es lo que nos diferencia con el oficio, digamos, no repetimos automáticamente modos de hacer las cosas, sino que se supone que cada vez enfrentamos el desafío de informar, en el caso nuestro, de la manera más creativa, mejor posible, dadas las circunstancias que tenemos. Por lo tanto, a mí me parece que el caso chileno, no es que lo quiera lucir acá, aprovechando que tenemos tantos invitados extranjeros, pero el caso chileno que fue valiente, ¿no es cierto?, la industria cuando creó el Consejo de Ética, porque en el fondo a nadie le gusta que le estén diciendo esto está bien hecho, esto está mal hecho, pero en el fondo es una medida muy potente y es la medida como final. A mí me parece que la gran autorregulación, creo que es importante que exista el Consejo, perdona, no sé, cortito, que es importante que exista el Consejo de Ética, pero la gran autorregulación es la que se da al interior de los medios. La reunión de pauta es un ejercicio de autorregulación donde se toman decisiones y se toman decisiones pensando en esta libertad que tenemos, que es una libertad de la cual tenemos que responder a la sociedad. Entonces, yendo al caso concreto, el tema del discurso de odio, a mí me parece triste que hayamos tenido que llegar a la ley, porque de nuevo pienso que si nuestro trabajo es comunicar y entendemos la comunicación como una forma de hacer sociedad, de hacer comunidad, por supuesto que el discurso de odio tendría que estar eliminado por nosotros, digamos. Ahora, es muy complejo, yo vuelvo a decir, quiero salvar, no es que quiera resguardar al periodista, siempre se nos critica, pero es difícil manejar el tema cuando
tienes grupos importantes de personas que tienen una propuesta de odio. Es difícil cómo administro esa información, cómo entrevisto, Pero a mí me parece que el ideal es la autorregulación para evitar la regulación, porque con la regulación entonces empezamos a enredarnos, ¿no es cierto?, en ¿qué es odio? Cuando en términos de comunicación lo sabemos muy bien. No sé si contesto. ¿Tenemos alguna pregunta o por Ignacio, tú mandas? No, tiene tiempo. Tú mandas en la hora. Hay un tema que me gustaría brevemente comentarlo, ¿no? A propósito de cómo se interpretan luego los hechos, ¿no? Y cómo las sociedades, con el pluralismo informativo existente, ¿no es cierto? Porque no todos los medios en una democracia tienen ni la misma línea editorial, ni la misma línea informativa, ni la misma llegada a los ciudadanos, ¿no? A raíz de un proceso que en el Perú fue impulsado por Mario Vargas Llosa, precisamente, que fue el lugar de la memoria, o Museo de la Memoria, ¿no? que demoró una cantidad de años en llevarlo adelante, construirlo, en organizar el guión museográfico, ¿no? Y que todavía no acabamos con la polémica. El museo fue inaugurado, ¿no? Y a raíz de esta tentación por reescribir la historia o reinterpretarla, nuevamente en el Perú estamos enfrascados en este debate respecto si lo que se ha hecho en el Museo de la Memoria es falsificar la historia o si es una prueba, ¿no es cierto?, con criterios académicos, no diría objetivos, que ha reconstruido una experiencia dura para el país, pero que tiene como propósito fundamental que sea un testimonio hacia adelante para que los errores cometidos en el pasado no se vuelvan a repetir. Pero parece que el tiempo se ha congelado y seguimos en el tema, ¿no? Van a seguir un tiempo, parece. Ahora no tenemos tiempo para preguntas, así que cerramos el panel y agradecemos a Pedro Castellano, a María José Caro. Los invitamos